Continuamos aquí en la tertulia después de esta pequeña pausa, con muchas ganas de seguir conociendo más detalles sobre el tema elegido para hoy, sobre las adicciones, y también con muchas ganas estos dos usuarios y este especialista en seguir hablando sobre este tema. Acabamos de hablar hace unos minutos sobre la importancia del papel de la familia, cómo también las familias necesitan ayuda para poder ayudar, ¿no?, a las personas que tienen diferentes tipos de adicciones, y vamos a continuar hablando ahora en este caso de las terapias de grupo y también, Antonio, de los diferentes métodos que existen, porque son muy variados, algunos más eficaces, ¿no?, otros menos. Cuéntanos. Bueno, cada método, digamos, es respetable. Yo siempre digo que cuando un tratamiento, cuando una persona es capaz de ayudar a otra y se recupera, ya ha merecido la pena. Independientemente, sí que hay diferenciaciones, ¿no? Hay espacios de trabajo, como lo que se conoce como terapia grupal, donde bueno, es importante poder contar con figuras cualificadas y sobre todo habilitadas para poder ejercer su profesión. En este sentido hay diferencia, por ejemplo, entre lo que es un grupo de autoayuda, donde normalmente hay una persona veterana, es decir, una persona que es adicta pero que se ha recuperado y ahora sirve de reflejo de recuperación para los demás. Eso podríamos decir que es un grupo de autoayuda, ¿no?, donde bueno, el cuestionamiento de igual a igual ayuda muchísimo a que personas puedan ir adquiriendo otra serie de dinámicas, pero también existen los grupos terapéuticos. Los grupos terapéuticos se empapan de esa autoayuda, que funciona también en el acompañamiento de los compañeros, pero principalmente tienen ese soporte o tienen esa supervisión especializada o especialista para poder dar una visión terapéutica, para poder contemplar además todos esos elementos que comentábamos antes, Rocío, que pueden escapar a lo que se ve. Hay cosas que no se pueden ver o que a priori no se tienen por qué ver. Entonces, una persona que tiene todo el bagaje y todo el conocimiento necesario para intervenir también sobre esos elementos, pues con mucha más seguridad podrá evitar cosas y trabas en el camino. En realidad hay casos, yo personalmente conozco casos de personas que han superado algún tipo de adicción con este tipo de terapias, en el que bueno, pues un grupo de personas que han sido adictas o que tienen algún tipo de adicción exponen su caso y realmente pues así es como han superado la adicción, y también a estas terapias asisten los familiares. Sí, fíjate, Rocío, uno de los primeros, ¿no?, una de las primeras organizaciones, una de las primeras metodologías que interviene sobre las adicciones es la conocida como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Esto tan famoso, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Ellos, digamos, se nutren mucho de esa autoayuda, es fundamental, y hay muchísima gente que le dé su vida a este tipo de seguimiento y de acompañamiento. Desde From Bienestar lo que intentamos es poner una cosita más sobre la mesa, es decir, es poner una supervisión técnica, una supervisión terapéutica que incluso pueda entrar de lleno en la escena, muchas veces, como te decía, incluso para poder prevenir, para poder adelantarse a un acontecimiento y no tener que trabajar ya sobre el daño que puede producir una recaída o un consumo, sino en prevenir que eso aparezca, porque a lo mejor ya se ha identificado que ha habido una recaída conductual. Una recaída conductual significa que antes de llegar al hecho último de consumar, pues eso, un consumo de una sustancia tóxica, o volver a jugar a una persona ludópata, o volver a comprar, una persona que compra compulsivamente, pues ya normalmente ha habido cambios en el comportamiento. Esto, una figura terapéutica con bastante garantía va a ser capaz de detectarlo y anticiparlo para que esa persona ya se dé cuenta que está en riesgo y no se llegue a producir finalmente esa recaída. Actualmente, Antonio, ¿cuál podemos decir que es la adicción más frecuente, la menos frecuente, y cuál se suele dar más en hombres y en mujeres? Porque hay diferencias. Pues a nosotros no nos gusta categorizar, Rocío, no nos gusta categorizar porque además las categorías muchas veces pensamos que están condicionadas por puro marketing, ¿vale? El perfil que normalmente recurre a un centro como nuestro, a un dispositivo como nuestro, suele tener problemas de consumo relacionados con la cocaína, con el alcohol. También se pueden dar consumos de porros, ¿vale? Está entrando mucho problema con el juego, conducta patológica con el juego, pero fíjate que al fin y al cabo lo que nos estamos encontrando es con un perfil cada vez más amplio
de personas que sufren este tipo de dinámica y categorizarlo muchas veces se convierte incluso en una herramienta para ellas mismas, intentar echar lo gordo sobre el otro y quedarse ellas un poquito en una zona de goce donde no, lo mío no es tan grave, ¿no? Entonces empiezan las comparaciones. Yo siempre digo, la adicción es el nombre y lo que te haga adicto es el apellido. Es decir, para recuperarse de una adicción hay que supervisar todo lo que atañe a la conducta de la persona. No podemos quedarnos solamente con evitar el consumo de una sustancia concreta o evitar una conducta concreta, sino que si aparece, por ejemplo, una práctica compulsiva de deporte, pues también hay que supervisarla, porque muy seguramente se está empezando a canalizar por ahí ya de una manera poco sana, ¿no? Lo que a priori puede parecer muy sano, oye, pues a lo mejor no lo es tanto, porque si te pasas 4 o 5 horas en el gimnasio, seguro estás dejando de hacer otras muchas cosas que son importantes, ¿no? Pasa mucho con la comida, aparece una necesidad de ingerir alimentos, sobre todo azucarados, pues muy grande. Pasa con las bebidas gaseosas, ¿no? O con las bebidas azucaradas también. Normalmente aparecen conductas que también tienen que supervisarse durante el tratamiento porque pueden ir tapando esa adicción, pero al fin y al cabo pueden suponer una puerta abierta para volver a recaer. Nosotros decimos que la adicción siempre toma múltiples formas hasta que vuelve al punto que realmente le gusta, que normalmente tiene que ver o bien con esa sustancia estrella o bien con esa conducta estrella, pero luego todo lo demás sigue siendo muy importante, Rocío. También existe la adicción al trabajo. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, fíjate, la adicción al trabajo, la adicción a las inversiones, la adicción a las apuestas, todo esto que se relaciona ahora con los bitcoins y las criptomonedas, está muy a la orden del día, porque normalmente, como vivimos, decíamos antes, una sociedad capitalista, una sociedad de consumo, se interpreta que siempre que se esté obteniendo un beneficio, siempre que se esté obteniendo algo, un tener, pues no debe ser tan malo, no debe ser tan malo. Sin embargo, cuando un trabajo impide que seas capaz de responsabilizarte de tu hija o de tu hijo, o impide que compartas tiempo agradable con tu pareja o con tus padres, o cuando las criptomonedas se convierten en una atención constante a una pantalla para ver toda esa volatilidad, ¿no? Donde al final se obtienen esos beneficios, pues evidentemente se está hablando de una conducta adictiva o de otra adicción, porque hay muchos tipos, son múltiples y cualquiera de ellas luego te puede abrir nuevamente puertas a la estrella. Yo siempre pongo un ejemplo muy práctico porque además se suele identificar mucho. Imagínate una persona que de repente deja un consumo de cocaína y de alcohol o de porros y ante una recomendación nuestra terapéutica de recomendar una práctica deportiva para poder estar más sano, para también liberar esos químicos cerebrales que permiten que la persona esté más feliz y tal, empieza a hacer una interpretación de esa recomendación que le damos y empieza a ir al gimnasio o a hacer una actividad física durante 5 horas. Muy seguramente al principio pueda ser tomado como algo positivo por la persona, porque además notará esos cambios físicos, pero fíjate qué curioso esto, Rocío, que si esa persona logra consolidar eso como un hábito, esa asistencia durante 5 horas al gimnasio como un hábito, y de repente un día concreto se lesiona el hombro, se lesiona el tobillo y no va al gimnasio, para esa persona se acaba el mundo. Y es en ese acabar el mundo, es en esa sensación, es en ese malestar donde vuelve a aparecer esa adicción y esa estrella que está esperando para decir, bueno, pues entonces si no puedo hacer esto que a mí me gusta hacer tanto, para eso prefiero volver a lo que estaba. Entonces ahí es donde decimos que la adicción te ha pillado por la puerta de atrás porque está intentando tornar nuevamente, pero de diferente forma. Has mencionado también, Antonio, el juego. Es cierto que cada vez hay más personas adictas al juego y que son jóvenes, porque vemos muchos jóvenes también pues, a través del teléfono móvil. No hace falta asistir a un salón de juegos, ¿no? para poder practicar esta adicción, sino que está como más a la orden del día, más a mano, más cerca, ¿no? Y es más posible. Rocío, de las 10 últimas admisiones que hemos tenido en Forminestar, 7 han sido de personas jóvenes que presentan este tipo de conducta patológica. Fíjate, esto es una apuesta del sistema, nunca mejor dicho, ¿no? Fíjate que retorcido. Es una apuesta del sistema porque es la población joven, son esas personas que ven truncadas sus expectativas y sus proyectos de vida ante la precariedad tan grande que existe en la sociedad actual, las que encuentran en el juego, digamos, una especie de garantía, una especie de oportunidad para vivir esa vida que le venden los cantantes de trap, de reggaetón, el futbolista y el que sale por la tele, o el youtuber, y que ellos ven tan lejano. Entonces, bueno, pues claro, cuando se da una recompensa después de haber introducido una moneda en una máquina o después de haber hecho una apuesta por el teléfono móvil, normalmente eso despierta un punto de placer tan grande
que nuevamente quiere el cerebro volver a sentirlo. Es ahí cuando se empieza a desarrollar esa compulsividad y es ahí cuando podemos empezar a tener una conducta problemática. Antes de desarrollar una adicción está también bien que se recuerde, hay que pasar por diferentes etapas. Una cosa es el uso, otra cosa es el abuso y por último la adicción. Pero cuando la adicción aparece hay que intervenir de todas y no se puede permitir ni siquiera una nueva experiencia con ese objeto, ¿no? Porque eso puede suponer, pues al final, que aparezca de una manera compulsiva y que la persona pues corra un riesgo enorme. Al final, todos son pérdidas, porque aunque en el juego se intente engañar, ¿no? Pues al final nadie gana importantes millones ni con el juego, porque al final siempre, de una manera u otra, te hace jugar más y al final perderlo todo, claro, ¿no? Fíjate, Rocío, la banca siempre gana. Esto sí que es importante, sí que hay intereses detrás de estas dinámicas, detrás de este tipo de herramientas que parece que se nos ponen delante para intentar aspirar a esa vida que no podemos consolidar por nosotros o por nosotras mismas. Hay intereses de capital, hay intereses de la oligarquía. Si empezamos a rascar un poco en las figuras o en las entidades que están detrás de todo este tipo de salas recreativas, de casinos o de marcas que operan a través de los teléfonos móviles, nos encontramos con rostros muy conocidos, nos encontramos con personas muy poderosas que evidentemente tienen intereses económicos y como te decía, ellos sí que tienen ganancias. Pero los adictos siempre pierden. Efectivamente, el adicto siempre pierde. Se han conseguido dar algunos pasos, por ejemplo, se ha conseguido regular de alguna manera todo lo que atañe al anuncio de las apuestas deportivas por televisión. Es una pequeña victoria, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que prohibir. Yo creo que tenemos que hablar claro y hay veces que tenemos que hablar de prohibición, porque no se puede ser cómplice ni desde las televisiones, ni desde los medios de comunicación, ni desde las administraciones públicas de algo que te puede costar la vida, que te puede costar la salud. Que la gente pueda tener la libertad para en algún momento tener acceso si lo decide, bueno, pero por lo menos nosotros creo que tenemos la responsabilidad de exigir que las administraciones públicas no sean cómplices de eso y por tanto que se legisle sobre los medios de comunicación, que igual que pasó, porque ya pasó con el tabaco, oye, pues que pase también con el alcohol y que pase también con el juego y que definitivamente una persona que además está en un proceso de recuperación por juego patológico no siga teniendo un estímulo antes y después de un partido de fútbol sobre las diferentes casas de apuestas que ellos estaban acostumbrados a usar, porque no disfrutaban del fútbol, sino de esa subida y esa bajada del equipo para ver si marcaban el gol al que habían apostado. Claro que sí. En vuestro caso, pues también más complicado aún, porque no solo es una adicción, ¿verdad, Manuel? Sí, la verdad es que yo, cosas del juego y de internet, eso no, yo era más máquina tragaperra. La verdad es que esto, en los últimos años antes de entrar en mi tratamiento, sí apostaba y eso la verdad es que es una pena. Es una pena y grande, porque te puede llevar a la ruina. Claro. Al final las consecuencias económicas pues son muy grandes. Nulas, grandes nulas. Llega un momento que no te das cuenta de que no tengo dinero. Te encierra y la verdad que es una pena. José Miguel. En mi caso no, en mi caso sí, bueno, yo estaba relacionado con el fútbol, por ejemplo, pero no con las apuestas, con el fútbol porque yo iba a ver partidos de fútbol y aprovechaba para consumir siempre. Y en mi caso no, en mi caso era el alcohol y después el tóxico blanco. Y una cosa me llevaba a la otra, vamos, que si no bebía, yo lo otro no lo consumía tampoco. Entonces yo estaba íntimamente relacionado. Yo era beber y después seguir consumiendo lo otro para seguir bebiendo y seguir consumiendo. Una locura, vamos. ¿Pensáis también, perdona, sí? No, sí, te iba a decir, el tema que has dicho de económico es una ruina total y absoluta. Al final, cuando te das cuenta, te has quedado sin dinero, has perdido el trabajo, has perdido la familia, has perdido todo. Cuando te quieres dar cuenta. Afortunadamente me di cuenta yo a tiempo, porque yo iba, y Manuel igual, vamos. Así que... Sí, porque al final, bueno, pues todos los beneficios económicos van destinados al mismo fin. Efectivamente. Y también pues son adicciones caras, realmente. Efectivamente, así es. La verdad es que después tiene sus consecuencias, porque al quedarte sin dinero,
tú tienes que pagar otras cosas. Tienes que pagar un seguro de coche, tienes que pagar Hacienda porque te viene, tienes que pagar denuncias de tráfico porque todo trae su consecuencia. No solo quedarte sin dinero, sino que después tú tienes que pagar cosas. Y la verdad es que para salir es duro. Sí, porque para hacer frente a esos gastos tienes que actuar de una manera... Exactamente. Y habrá gente que pueda recurrir, hay gente que tenga que trabajar para poder pagar sus gastos. Claro. Y en mi caso, pues la verdad es que nunca me ha faltado el trabajo, gracias a Dios, pero he tenido que pagar muchas cosas. Y todavía sigo pagando muchas cosas. Pero voy saliendo poquito a poco. La verdad es que sí. Y en mi caso sí te puedo decir que incluso trabajando, para que vea cómo es la adicción, que lo sepa todo el mundo, incluso trabajando tuve que pedir préstamos. Yo llegué a pedir hasta 3 préstamos, que después los pagué, claro. Los pagué aprovechando que no consumía y empecé a recuperarme económicamente, pero al final eso es la pescadilla que se muerde la cola. Al final es lo mismo. Al final o sales de ahí o te quedas ahí. Pero por eso ya te digo, que incluso trabajando terminé pidiendo préstamos. Y eso le ocurre a muchos adictos, a muchos adictos. ¿Qué le diríais a aquellos jóvenes? ¿Cómo le haríais ver que realmente, pues, consumiendo determinadas sustancias, al final no se consigue nada bueno, según vuestra experiencia? Yo se lo hago saber que si en algún momento quisieran dar el paso, que esto no es ni una vergüenza, ni un mal gesto, esto al revés, esto da vida. Entrar a un centro, no un centro, sino pedir ayuda y que si, como en el caso de José Miguel, que tienen que ingresarte, pues lo que decidan los psicólogos, lo que decidan lo que tengan que hacer, que hagan contigo. Como si te tienes que pintar el pelo de amarillo, te tienes que pintar el pelo de amarillo. Eso me lo ha dicho, me lo decía a mí un amigo mío. Dispuesto a todo, Dispuesto ¿verdad? a todo. Y yo animo a la sociedad, que la animo porque es que está viendo le ve uno la luz. Es que tú llegas a tu casa con esa alegría, esa tranquilidad. Y antiguamente, cuando estábamos activos, que no querían ni que te hablaran, mal comportamiento, malas gestiones, todo con prisa, en el trabajo siempre mal, y eso no es vida. Y eso es una vez que, bueno, que alguien esté consumiendo y demás, pero para evitar que los jóvenes lo hagan. Para evitar que los jóvenes no lo hagan. Que no caigan. Que no caigan. En probar. Que no caigan en probar, pues eso ya... Es muy difícil. Uno mismo es muy difícil, pero eso ya tendría que ser bien que se ponga el Estado y a toda la gente que venda y toda la gente que trafique deberían de pegar un paso más adelante y pegar fuerte, porque es que estamos en una sociedad que a la vuelta de la esquina lo tiene en las manos, porque yo me recuerdo que cuando pequeño, para fumarme un simple cigarro, yo me iba al campo, y yo con el tiempo de los años, yo he visto niños con 16, 17 años que se lo fuman en la puerta de su casa, y por ahí se empieza, por un cigarro. Y yo me escondía, y yo digo, madre mía, yo cuando tenía 18 años casi seguía escondiéndome, pero es que yo veo niños ahora que dices tú, madre mía, niños que salen a la calle ahora con 16 años con una tarjeta de crédito. Eso no lo he visto nunca. Yo he salido, pero ya con trabajo, con más edad, que eso es lo más fuerte del mundo, que tú debes dinero en lo alto y tú gastes dinero en consumo, eso es lo peor que se puede hacer. José Miguel. Yo he quedado en la clave. Es complicado poder darle una directriz, poder hablar con chavales jóvenes tal como está la sociedad. Es que la misma sociedad te incita, es algo social, es algo muy divertido, es jiji, jaja. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le digo? ¿Yo qué le digo? ¿Que no beba? Yo con 15 años bebía. Yo te voy a decir a ti que no bebas. Y yo ahí yo no sabría qué mensaje darle. Yo sabría qué mensaje darle a gente que está ya un poco pillada por la adicción. Sí, pero a gente... Yo como le digo a un chaval de 15 años, yo no merece la pena, mira cómo estoy yo, se va a reír de mí. Supongo que haría falta aquí un chaval joven que tiene su edad y que ya ha pasado
por este proceso nuestro de adicción, le llegarían más. Pero bueno, aún así sí animo a que al final tenéis más posibilidades de que desarrolléis la enfermedad si empezáis a ver desde más joven, ¿sabes? Y bueno, un poco más puedo decir. Sí, que al final no es un juego, ¿no? Que todo se toma, como tú bien has dicho, a modo de broma, de risa, pero que a la larga puede desencadenar en un grave problema, ¿no? Que no es lo mismo hacer un botellón un fin de semana o beber esporádicamente, que también incitar, porque es lo que también le quería preguntar, que si cada vez piensan que los jóvenes no solo consumen alcohol, sino que también lo acompañan con otras sustancias. ¿Es cada vez más frecuente? ¿Tenéis conocimiento? Sí, por supuesto. Bastante. Es que, en mi caso, vamos, lo digo a boca llena, yo ya salía con el tóxico antes de salir a la calle. Si no, no salía. Bien, me estoy dando cuenta ahora que yo salía con el tóxico antes de salir a la calle para poder relacionarme con la gente, para poder hablar. Y yo me estoy dando cuenta que yo soy mejor persona y hablo y me socializo con la gente mejor que con... No te hacía falta porque realmente no eres una persona tímida. Exactamente. Que mucha gente a lo mejor por su timidez o su forma de ser puede utilizarlo. Exactamente. Yo por relacionarme, por decir, soy mejor. Y eso es lo que te trae a la ruina. Te trae a la ruina y te trae al desastre, la verdad. Desgraciadamente el consumo de cocaína, de alcohol y cocaína es más frecuente y además con gente más joven. O sea que es que ya que te encuentras, yo qué sé, sales por la calle y ves un coche y ves a dos chavales de 20 y tantos y se están poniendo una. Entonces la verdad que la cosa está complicada en ese sentido. Y ya digo yo que los cánones de esta sociedad no ayudan nada, en absoluto. Por lo que he dicho, por lo del alcohol, ¿sabes? Así que, bueno, pero para eso tenemos a gente como Antonio, que se encarga de todas estas cosas. También como cada vez está más normalizado, ¿no? Pues ver, por ejemplo, esa acción que comentabas, antes a lo mejor sorprendía más y ahora pues... No tiene la vuelta de la esquina. Sí, claro, sin querer lo ves y ya cuando lo ves 3 veces, pues como común, ¿no? Como, bueno, es normal. Pero es una pena. Claro que sí. Antonio, Rocío, con todo lo que fíjate, comentan, mucho que decir también, ¿no? Me uno plenamente al análisis que tanto José Miguel como Manuel hacen de la situación. Nosotros, otra de las patas fundamentales y que además es una de las que impulsó también a nuestro proyecto, es la pata de la prevención. Esta la llevamos a cabo tanto en administraciones públicas, en ayuntamientos. Si Dios quiere, dentro de muy poquito estaremos en Mollullo de la Habitación llevando a cabo la campaña de prevención de adicciones, pero también colaboramos con entidades, vamos a trabajar con CEAR de manera altruista, hemos trabajado con fundaciones, con asociaciones, con colectivos muy desfavorecidos en entornos muy castigados para poder prevenir la aparición de este tipo de adicciones. Porque es posible la prevención de adicciones. Es posible, pero fíjate, me uno estrictamente a una de las demandas que hacía Manuel. Esto es una lucha que viene muy de largo, ¿no? Ya existía un grupo de madres en el País Vasco cuando empezó el caballo en España que encontraron la solución yendo a hacer escraches y a buscar directamente al narcotraficante, ¿no? Yo creo que es importante ir a por todas, ir a por la droga, ahí donde está la droga, y castigar en este sentido a las personas que juegan con la vida de los demás. Nosotros cuando trabajamos con población juvenil para el tema de la prevención siempre nos apoyamos en un rostro que además conocen ellos, no voy a desvelar su identidad porque no está aquí con nosotros, pero sí que me hubiera gustado. Hoy día está estudiando una formación superior después de pasar también por piso terapéutico y haber venido además muy dañado cognitivamente, ha recuperado todas sus facultades. Él me acompaña a este tipo de prevenciones, a este tipo de talleres, cuando no es él, es otra persona, que es una persona joven que sirve mucho más de reflejo para esos chavales y chavalas a los que nos dirigimos en ese momento, y lo que intento es mostrar la otra cara, la cara cruda de la adicción. Hay mucha dinámica de prevención que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, que si me permite, pues yo soy bastante crítico con ellas, ¿no? Yo creo que hay cosas que ya se están quedando obsoletas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era escolar y vinieron a explicarme la prevención del
hacia el consumo de alcohol, que me ponían unas gafas que estaban un poco distorsionadas y te decían, camina por la línea, verás tú cómo te cuesta. Y dices tú, oh, qué morboso, qué chulo, pues voy a beberme una copa con 13 años que me están dando esta charla para ver si esto es verdad y cambio las gafas por la realidad. Hoy día toda esa dinámica yo la dejaría fuera y creo que lo importante es mostrar la cara cruda, la cara que aparece cuando una persona, independientemente de la edad que tenga, es lo suficientemente responsable como para tener un primer uso o experiencia con una sustancia. Es en ese momento ya cuando se disparan las alarmas y cuando aparece el riesgo. El mejor consejo, la mayor recomendación, por muy tópica que suene, es no experimentar, no llegar a probar, porque ya en el momento que se prueba la persona está en riesgo, además desconociendo todos esos antecedentes, como hablábamos antes, que pueden tener a nivel genético, predisposiciones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo saber que si se está desarrollando un hábito, si hace falta beber un lote o una copa antes de salir de discoteca o con los amigos, si un cumpleaños, un evento se llega a poner en cuestión porque resulta que no se ha podido conseguir la botellona a tiempo o el colega que iba por los porros no lo ha podido pillar, si esas dinámicas empiezan a aparecer, pues es importante también empezar ya a plantearse si pedir ayuda o al menos cuestionarse ese comportamiento. La prevención es fundamental, es que ojalá se dedicaran y se destinaran muchos más recursos a la prevención para tener que evitar lo que es ya la intervención directa sobre el problema una vez que ha aparecido. Han hablado ellos de las consecuencias económicas y también pues hay que resaltar que para pedir ayuda en muchos casos pues se necesitan recursos económicos, ¿verdad? También, bueno, pues desde las administraciones públicas existen ayudas, tipos de ayudas en este caso para poder ayudar a personas con diferentes tipos de adicciones. ¿Son las suficientes? ¿Habría que hacer más hincapié en eso? Fíjate, Rocío, hace poco me preguntaban también en medios sobre este tema. Yo hablaba de la ola invisible. La ola invisible es la que tenemos encima ahora. Después de la ola del COVID, de toda esta pandemia, yo creo que lo que nos queda son todos los efectos nocivos que esa época o ese tiempo va a terminar pasando factura sobre las personas. Ahora es cuando viene lo gordo. Yo hablo de esa ola silenciosa porque es una ola que afecta directamente a la salud mental. Estamos hablando de salud mental cuando hablamos de adicciones y es por eso que las administraciones públicas se tienen que poner las pilas. Ahora parece que está escuchándose un poco, ¿no?, también que se empiezan a plantear alguna reforma de ley, algún tipo de proyecto donde van a intentar aumentar el número de psicólogos y psicólogas en los ambulatorios, en los centros de atención primaria, pero no es suficiente, no es suficiente. Estamos asistiendo al cierre sistemático de recursos públicos para el tratamiento de las adicciones. Por favor, no al cierre de los CTA, no al cierre de comunidades terapéuticas públicas. Está bien que existan figuras de colaboración, de concierto, pero la administración pública debe ser garante de que las personas que requieran y además rompan ya de por sí con tantísima dificultad esas espirales de autodestrucción para pedir ayuda, que se encuentren con esa ayuda. Yo creo que no es ni siquiera lícito que se estén planteando debates como la legalización de la marihuana, porque es un tema muy amplio y que requiere de muchísimos análisis. Y, por supuesto, no voy a establecer un posicionamiento concreto porque hay mucha falta de información, pero creo que no es justo y no es lícito poner el foco en la legalización de una sustancia tan tóxica y tan dañina como es la marihuana, sin poder haber garantizado antes la atención y la recuperación a las personas que quieren salir de una adicción. Y estamos asistiendo, como te digo, Rocío, al cierre sistemático de recursos públicos, a la no reposición de plazas, ya sean por jubilación o incluso por bajas laborales. Son recursos donde la exposición profesional es altísima, entonces muchas veces también el propio cuerpo de profesionales, hay veces que tiene que tomar un poco de distancia, aparece muchas bajas, pero hay que reponer porque estamos hablando de vidas. Decimos siempre que esto tiene tres salidas. Una adicción en activo normalmente o termina en la cárcel, o termina en psiquiatría, o termina bajo tierra. Entonces, una enfermedad que mata tanto o igual que el cáncer no puede seguir tratándose en medios de comunicación como si fuera un chiste, no se puede seguir sembrando esa semilla del estigma. Tenemos que romper los tabús contando la realidad con la valentía de personas como José Miguel y como Manuel, que están aquí dando hoy la cara hacia sus vecinos, hacia su familia, hacia todas las personas que a lo mejor ni siquiera hasta el día de hoy conocían que estaban en recuperación, para decir que hay salida, pero que las administraciones tienen que garantizar también esa salida, porque no todo el mundo dispone desgraciadamente de los recursos económicos para poder acceder a un tratamiento como el nuestro, Rocío.
y pesa muchísimo, sobre todo cuando lo que nos mueve es la vocación de ayuda a los demás, no poder dar cobertura a todas esas personas. Yo evidentemente, y todas aquellas personas que nos han constatado en algún momento podrán confirmarlo así, siempre intento acompañar de la mano, aunque sea a otro tipo de recursos, a esas personas que piden ayuda, porque creo que se lo debo. Con el simple hecho de ellos haber levantado el teléfono para pedir ayuda, tienen que notar que hay otra persona que se va a preocupar o se va a encargar de que accedan a esa ayuda, aunque sea de otras características. Pero insisto, la administración pública debe de garantizar esto, igual que garantiza un tratamiento a un enfermo oncológico o a cualquier otra enfermedad que está mucho más asimilada dentro del sistema público. Quería preguntarte también, Antonio, porque bueno, la pandemia a todos nos ha afectado, entonces me gustaría conocer desde el centro, en este caso, desde vuestros servicios que prestáis durante la pandemia, cómo ha sido, qué cambios habéis notado y si realmente durante la pandemia también habéis notado un aumento de diferentes tipos de adicciones, de personas que han pedido ayuda o que incluso, bueno, pues se ha visto reflejado en que necesitaban ayuda. Pues fíjate, Rocío, por enlazarlo incluso con el punto que hablábamos antes, ¿no? Egoístamente, te digo, como director que soy de un proyecto privado, un proyecto que se debe únicamente al pago de los particulares y de las familias que confían en nosotros, porque no recibimos ningún tipo de subvención ni nada, absolutamente nada, para nosotros ha sido una época de bonanza. Ha sido de bonanza. Yo he tenido que ampliar mi equipo muchísimo para poder dar cobertura a todos esos casos que nos han ido entrando, pero ha sido una época de bonanza porque la gente se ha encontrado huérfana de un recurso que le pudiera seguir dando garantía de recuperación en otras instancias. Por ejemplo, hemos asistido durante la época de pandemia, sobre todo en ese primer confinamiento estricto cuando nos encerramos en casa, a la cancelación de todos los servicios relacionados con adicciones a nivel presencial. Nosotros tuvimos la posibilidad de readaptar eso, además pensábamos que se lo debíamos a nuestros pacientes y a las familias que confían en nosotros, de readaptarlo en un formato telemático, no suspender esa atención, pero en vez de optar a esa presencialidad, pues bueno, a una videoconferencia, a una atención telemática, siempre salvaguardando la protección de datos, en línea de comunicación segura, etcétera, etcétera. Eso lo que permitió es que mucha gente que se enteraba que nosotros seguíamos, digamos, activos en nuestra actividad, aterrizara con nosotros. Después, muchos de esos procesos se han ido consolidando en la etapa post-COVID, y es que, como te decía también antes, lo que estamos viendo es que la etapa post-COVID va a ser mucho más agresiva que incluso la etapa COVID, porque en la etapa COVID hubo muchos patrones de consumo que se llegaron a estabilizar, porque si salías a la calle a pillarle al camello te estabas exponiendo también a una sanción económica, con lo cual la adicción iba a ser mucho más patente. Seguramente perfiles de alcoholismo no se exponían tanto a problemas en la calle, sino que se iban al Mercadona o a cualquier otro tipo de centro comercial, perdón por utilizar el Mercadona, pero arrasaban con el pasillo, se lo bebían en casa y bueno, ahí se quedaba ese consumo. Sin embargo, ahora estamos asistiendo a cómo muchísimos jóvenes, muchísimos adolescentes están empezando a tener problemas de conducta, quizás ya como síntoma último de toda esa etapa que han estado reprimidos o que han estado en casa sin poder socializar, cambiando toda su dinámica de vida, sin poder con ganas socializar. de recuperar el tiempo perdido, claro, al fin y al cabo. Y nos estamos encontrando con gente que viene desesperada, Rocío, desesperada, y por eso creo que es importante pues pegar un poco ese tironcito de oreja a las administraciones públicas, que yo creo que deberían garantizar que todas estas personas, independientemente de sus recursos económicos, pudieran acceder a una ayuda. Que personas libremente, porque puedan, quieran optar a un recurso como nuestro, fantástico, pero por lo menos que algo tengan garantizado. Es que nos va la vida en ello, Rocío. Mañana puede ser tú, puedo ser yo, otro familiar. Entonces tenemos que hacer piña en esto y exigirlo. Yo digo que ya creo que es tiempo de exigencia. Se nos va agotando el tiempo, Antonio, pero no quería terminar sin diferenciar los tipos de terapias que ofrecéis, el piso, en este caso, como hizo uso de él José Miguel, y también los centros. José Miguel mencionaba el centro, que es como ya la última opción, ¿no? Como una opción mucho más seria y más estricta. Así es. Mira, Rocío, nosotros tenemos una cartera de servicios enorme, porque aparte de abordar el tema de las adicciones, trabajamos también con adolescentes y con familias.
por el desempeño profesional que los miembros de nuestro equipo ha tenido durante su historia, hemos trabajado con diferentes ámbitos y colectivos, pero centrados en el tema de las adicciones disponemos de una cartera de servicios muy amplia que pueden ir desde el ingreso, las 24 horas con supervisión, en una comunidad terapéutica o en una clínica. Nos apoyamos además en Risa Vida, unos compañeros que se encuentran en Jerez, desde aquí les mando también un saludo enorme, como los pisos terapéuticos, donde nos apoyamos en Sindéresis, como el programa, el tratamiento ambulatorio, que diferencia pues entre diferentes tipos de terapias, individuales, grupales, intervenciones familiares, encuentros de familia, o también lo que son estrictamente encuentros con la familia para trabajar, como te decía antes, esa concienciación que permita a la persona pedir ayuda por su cuenta. Esas son, digamos, la mayoría de las demandas que no entran por la puerta, pero luego también hacemos acompañamiento, ponemos una persona para poder tutelar algunos procesos que en domicilio quieren realizar esa desintoxicación. Tenemos que individualizar cada caso y por eso también estamos siempre abiertos a esa creatividad que permita que personas puedan recuperarse accediendo un poco a su demanda. De esas tres vertientes, por así decirlo, ¿cuál suele ser la más demandada o la que más recomendáis según cada caso? ¿Cuál suele ser más frecuente? La más demandada normalmente por la persona adicta, fíjate qué casualidad, y las casualidades no existen, es la terapia ambulatoria. La terapia ambulatoria evidentemente implica que se puede seguir adelante normalmente con el trabajo, siguiendo en la casa. Entonces la persona adicta no quiere renunciar a eso, no quiere pasar por un ingreso para tener más posibilidades de seguir consumiendo, porque esto es lo que se mueve al final en la cabeza de una persona adicta. Sin embargo, las familias normalmente lo que requieren o lo que demandan es un ingreso. Yo siempre digo cuando atiendo el teléfono, porque además soy yo quien lo atiende, esto no es una cartera de servicios como el que va a un fisioterapeuta y dice dame un masaje aquí o dámelo aquí. Aquí es el equipo profesional el que determina, después de una primera entrevista donde se valoran esos elementos, qué tipo de recurso de dispositivo es el que se necesita. Porque si se puede ambulatoriamente, será ambulatoriamente, si se debe mediante un ingreso, será mediante un ingreso, o si tenemos que aplicar otro tipo de lectura para reconducir finalmente esa situación, se va a aplicar. ¿Vale? Es decir, no hay nada cerrado, sino que muchas veces también podemos hacerlo de diferentes modos para lograr en última instancia que esa persona se recupere. Bueno, pues ahora os toca otra vez a vosotros, ya vamos a ir terminando y nos gustaría, bueno, pues conocer en todo este camino, ¿no? Si realmente ha sido la primera vez, creo que Manuel, en tu caso sí, ¿no? Que pedías ayuda, no sé, José Miguel, si ya había tenido varios intentos anteriores o también fue la primera vez. Fue la segunda. La segunda. Entonces podemos decir que bueno, que ha sido eficaz, ¿no? Que en tu caso con la primera vez y en tu caso con la segunda, pues habéis comenzado una nueva vida. La verdad que sí. Un camino que para vosotros, ¿qué ha sido lo más difícil? Yo tengo varias cosas. La verdad es que el camino es muy largo, la verdad que es muy duro, pero ¿cómo lo diría? El reconocer no sé cómo decirlo. Piénsalo bien, Manuel. Es que serán muchas cosas también las que tengas en la mente verdad y que no sí, sabes pero cómo expresarlo. lo más bonito de todo es mi familia. La fuerza, el día a día de ellos, mi trabajo, los amigos, el vivir, yo qué sé, hay muchas cosas. Al final te estás quedando con todo lo bueno. Con todo lo no bueno. has resaltado lo más difícil, ni lo más complicado. Eso es importante. Pero porque es que no sé cómo decirlo, la verdad. Rocío, si me permite por echar un cable, Antonio. muchas veces el 80% de la recuperación de una persona adicta, por ponerle un número, es la capacidad que tenga esa persona de concienciarse de su enfermedad y aceptarla. Yo creo que eso es lo más duro porque eso implica todas las cosas que han ido hablando durante este tiempo. Yo creo que eso es un poco lo que alude. No es fácil entenderse y aceptarse como una persona enferma, pero es fundamental para recuperarse. Queda muy claro. José Miguel, en tu caso, en tu camino. Yo creo que el proceso en general es complicado en todo momento, ¿no? Lo que pasa es que tiene fases que lo pasas peor y lo pasas mejor. Yo creo que para mí lo más complicado, aparte de lo que ha dicho Antonio, que es el principio que es reconocer que yo, por ejemplo, lo que he contado, que toqué fondo, pues... Y los primeros meses en el piso, evidentemente, me separan de mi mujer, me separan de mi niña, lo pasé mal. Pero una vez que ya entras en proceso terapéutico y vas cogiendo el ritmo, para mí me resultó muy complicado el cambio del piso terapéutico a
a la vida real, a la vida real, a los estímulos, a volver a las costumbres, a salir. Eso fue lo más difícil. Eso fue lo más difícil para mí. Pero vamos, al final lo que hace From Bienestar no es el hecho solamente que tú digas yo voy a dejar de beber. No es dejar de beber. Dejar de beber es el primer paso para la felicidad, evidentemente. Pero como he dicho antes, de nada te vale dejar de beber si al final no eres feliz. Así que From Bienestar se basa en eso un poco, en que tienes que ser feliz sin consumir, aprender a vivir sin consumir. Y hasta que no consigues eso, no eres verdaderamente feliz. Pues ya para ir terminando, Antonio, si quieres, bueno, pues mandar un mensaje final, dirigirte a alguien especial. Pues mira, Rocío, antes fíjate, cuando me preguntaba sobre cómo afectan las adicciones a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, te dije que no me gusta categorizar, remitiéndome únicamente al tema de las adicciones, pero sí que creo necesario categorizar en cómo afectan las adicciones y las diferencias entre cómo afecta a un hombre o a una mujer. No quiero dirigirme a todas esas mujeres que pueden estar sufriendo una adicción, porque a ellas les afecta de una manera especial, de una forma especial. Todos los roles de género, todos esos hándicaps que las mujeres tienen que superar por el hecho de ser mujer, afectan de una manera muy concreta a su propio caso, ¿no? Y es por esto que normalmente tienen más difícil la posibilidad de pedir ayuda. Normalmente recae sobre ellas la necesidad del cuidado de las personas dependientes en casa, de las tareas muchas veces todavía relacionadas con el hogar, y les resulta muy difícil salir de esa dinámica para poder pedir ayuda, porque incluso el entorno en estos casos es el que le frena. Es decir, todo lo contrario de lo que a veces pasa con los hombres, las mujeres se encuentran con un freno incluso de la familia, ¿no? A ver si me van a quitar a mi mujer de mi casa y entonces ya a ver yo cómo sobrevivo. Y lo tiene muy difícil. Yo animo también a todas esas mujeres a dar el paso, porque cada vez son más los tratamientos específicos que tienen en cuenta este componente de género, y que creo también que es importante personalizar los casos, individualizarlos y tratarlos de mujer a mujer. Por eso nosotros en estos casos normalmente trabajamos con una figura terapéutica de referencia que también es mujer, para poder lograr ese punto de empatía con todos esos elementos que tú también como mujer, Rocío, sé que sabes perfectamente que recaen sobre vosotras por el hecho de serlo. Estupendo. Pues muchas gracias, Antonio. Vamos a terminar ahora con Manuel y con José Miguel. Pues bueno, mandando un mensaje final, haciendo un balance general, lo que vosotros queráis contar. Pues yo ya lo he dicho antes, yo mando un mensaje aquí a todo el que esté sufriendo este problema. Ya he dicho antes, tanto a adictos como sobre todo a familiares, y lo vean y me vean ahora. Que no piensen que eso es un pozo sin fondo, que hay salida, que yo mismamente lo pensaba y es posible otra vida, existe otra vida y es posible otra vida, y que no desesperen y que intenten ponerse en contacto con cualquier centro, con cualquier asociación, aunque no cueste dinero, y que es posible, que yo doy fe de que es posible otra vida. ¿Y Manuel? Yo estoy mucho con mi compañero José Miguel, y que yo animo a toda persona que quiera salir de una adicción, bien se dé cuenta, bien no, pero día a día. Querer es poder. Y la verdad que esto es un paso muy importante en la vida de una persona, incluso de los familiares que le rodean. La verdad es que sí. Pues muchísimas gracias a los dos también por hacer el esfuerzo de venir, de dar la cara, de contar vuestro testimonio, con el objetivo de que sirva a otras personas, porque esperemos. Claro que sí, además es la primera vez que os enfrentáis a una cámara, ¿verdad? Sí, lo habéis hecho estupendamente. Gracias. Muchas gracias, Antonio, gracias a los tres. Nosotros ya nos despedimos de esta tertulia que les hemos ofrecido hoy sobre adicciones, un tema muy importante, muy interesante, un tema del que esperemos que todos ustedes también hayan aprendido con toda la información que han aportado los tres invitados. Gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima.